Lo primero que sorprende cuando se mira la historia del boxeo es la diferencia brutal entre cómo entrenaban las leyendas antiguas y cómo se prepara un boxeador moderno, porque cualquiera que haya visto a Muhammad Ali hacer sparring en Miami, a Roberto Durán completar sesiones interminables en Panamá o a Thomas Hearns trabajar con intensidad en el Kronk entiende que aquello no tenía nada que ver con la forma en la que se entrena hoy. En esas imágenes antiguas se ve un ritmo que no se limita a golpear sacos o practicar movimientos, sino que se acerca tanto a un combate real que hoy sería imposible de permitir bajo las reglas actuales. Esa época construyó estilos únicos, porque la intensidad diaria moldeaba a cada peleador y definía la forma en la que respondía bajo presión, algo que no se puede reproducir en un gimnasio moderno sin romper todas las normas de seguridad. La diferencia empieza por la mentalidad. En los años de Ali, Hearns o Durán, el sparring no era un ejercicio suave ni una práctica controlada, sino el centro del entrenamiento. Se usaban guantes más finos, no había sistemas estrictos para regular la intensidad y muchos boxeadores entrenaban con compañeros que superaban su peso o su experiencia sin recibir indicaciones específicas. Esa falta de límites hacía que el sparring se convirtiera en una prueba diaria, donde cada ronda medía la capacidad del boxeador para resistir, adaptarse y mantener la calma en situaciones de presión real. Sugar Ray Leonard pulía reflejos contra rivales rápidos y experimentados, Mike Tyson acostumbraba a sesiones donde la potencia era protagonista y Roberto Durán fortalecía su estilo interior enfrentándose a oponentes que no reducían el contacto, y todo eso formaba parte de un sistema de entrenamiento que hoy estaría prohibido. El boxeo moderno funciona de forma completamente distinta. Hoy existen protocolos médicos, normas de seguridad y regulaciones sobre la frecuencia y la intensidad del sparring. Las comisiones exigen controles, los entrenadores ajustan cargas y el objetivo es evitar daños acumulados que antes se normalizaban. Esa transformación no surgió para suavizar el deporte, sino para proteger la salud del atleta, porque el conocimiento actual sobre daño cerebral, recuperación y riesgo neurológico dejó claro que muchos métodos del pasado no pueden seguir utilizándose. Precisamente por eso, cuando se revisan los entrenamientos antiguos de Ali, Durán o Hearns, se entiende por qué su estilo sería ilegal en la actualidad, no porque fuera más duro ni más agresivo, sino porque ese nivel de impacto repetido rompería todas las regulaciones modernas. Aún así, lo interesante de analizar es cómo esa época construyó peleadores tan completos. La constancia, el ritmo, la presión real y la ausencia de pausas amplias crearon boxeadores acostumbrados a resolver situaciones bajo estrés. La técnica convivía con la exigencia física y eso moldeó estilos inconfundibles. Durán perfeccionó su infighting en sesiones intensas, Hearns desarrolló su precisión en un entorno donde mantener distancia era cuestión de supervivencia y Leonard aprendió a controlar el ritmo enfrentándose continuamente a sparrings que lo obligaban a trabajar al límite. Y todo esto explica cómo se formaron generaciones de boxeadores que se comportaban con una seguridad interna que no nace en un entorno suave. Y como esto es solo el comienzo del video, quien disfrute del boxeo y sea amante de este deporte puede suscribirse y dejar su like ahora mismo, porque esto acaba de empezar y lo que viene a continuación va a ser increíble, son cosas que no se esperan, detalles que muchos no sabían y que van a cambiar la forma en la que se mira el boxeo antiguo. Lo que sostenía todo aquel sistema no era únicamente la rutina diaria ni la intensidad de los entrenamientos, sino la mentalidad colectiva con la que esas generaciones se formaban, una mentalidad forjada mucho antes de que un boxeador pisara por primera vez un gimnasio. La mayoría venía de entornos duros, donde el trabajo físico empezaba temprano y donde la vida no ofrecía demasiadas alternativas, así que para ellos el boxeo no era solo un deporte, era una herramienta para escapar de una realidad compleja. Esa presión externa creaba una forma de ver el entrenamiento completamente distinta a la actual, porque cada golpe recibido, cada ronda completada y cada sesión exigente representaban un paso hacia una posibilidad que no existía fuera del ring. En aquel contexto, la dureza no se entendía como un rasgo exagerado ni como un desafío innecesario, sino como una preparación lógica para un mundo competitivo en el que solo sobrevivían quienes eran capaces de soportar situaciones límites. Esa forma de pensar hacía que un boxeador no viera el sparring como un riesgo, sino como una prueba indispensable para llegar a un combate con la seguridad suficiente de haber vivido situaciones incluso más exigentes durante su preparación. La presión psicológica, el cansancio acumulado y la obligación de mantenerse alerta en cada momento formaban parte de un proceso que se aceptaba sin cuestionar, porque se veía como la única vía para alcanzar el éxito. La figura del entrenador también adquiría un rol distinto en esa época. No solo era la persona encargada de corregir técnica o planificar sesiones, sino una especie de autoridad que guiaba al boxeador con una mezcla de experiencia, intuición y exigencia directa. El entrenador conocía la personalidad de cada atleta, sabía cuándo apretar, cuándo exigir más o cuándo dejar que el propio boxeador descubriera sus límites, y esa forma de conducir el proceso no se apoyaba en estudios, informes o tecnología, sino en años de observar peleadores, analizar errores y comprender el ritmo natural del boxeo. Esa confianza en la mirada del entrenador creaba un vínculo muy particular que marcaba la carrera de muchos campeones. La competencia interna era otro elemento que definía ese entorno. Rara vez un boxeador entrenaba rodeado solo de compañeros de nivel similar, porque los gimnasios más conocidos atraían a talentos de distintos barrios, ciudades o incluso países, y esa mezcla hacía que cada día fuera distinto. La variedad de estilos con los que un boxeador se encontraba moldeaba su capacidad de adaptación,
porque en una sola semana podía enfrentar rivales con guardias opuestas, ritmos diferentes o estrategias completamente nuevas. Esa exposición constante a situaciones impredecibles desarrollaba reflejos, lectura del rival y serenidad bajo presión, cualidades que luego se trasladaban directamente al ring. El ambiente también jugaba un papel crucial. No existían distracciones, no había espacios diseñados para comodidad ni elementos destinados a suavizar la experiencia. El sonido de las cuerdas, el golpeteo repetido de los guantes, las órdenes rápidas de los entrenadores y el murmullo constante de quienes observaban creaban un entorno donde la concentración era absoluta. Cada boxeador sabía que cualquier despiste podía costarle una mala sesión o una lección dolorosa, así que la presencia mental se volvía una habilidad más que se entrenaba sin necesidad de mencionarla. Esa atención plena durante cada minuto del entrenamiento desarrollaba una capacidad de reacción difícil de replicar en instalaciones modernas más controladas. Ese tipo de cultura, construida con años de repetición, moldeó boxeadores que aprendían a confiar no solo en su potencia o velocidad, sino en su capacidad para interpretar lo que estaba ocurriendo en el ring. El boxeo se convertía en un lenguaje silencioso en el que cada gesto transmitía información, una ceja que se fruncía, un paso mal colocado, un hombro que se levantaba más de la cuenta. Esa lectura fina no surgía de ejercicios teóricos, sino de convivir con peleadores capaces de lanzar, recibir y responder al instante. Ese nivel de comprensión instintiva del combate explica por qué tantos boxeadores de esa época parecían anticiparse a los movimientos del rival sin esfuerzo aparente. Y aunque aquel sistema formó a generaciones inolvidables, también dejó claro que la línea entre preparación y riesgo era extremadamente delgada. No existían conceptos actuales como descanso supervisado, control neurológico o planificación por cargas, así que muchos peleadores dependían de su propio cuerpo para indicar cuando algo no iba bien, un detalle peligroso cuando la mentalidad dominante era resistir sin mostrar signos de fatiga o dolor. Esa ausencia de límites claros generaba situaciones que hoy serían impensables, pero que en ese momento se consideraban parte natural del proceso, un reflejo de la forma de vida y de la cultura del boxeo en aquel periodo. Lo más llamativo de aquella época, y algo que rara vez se explica con claridad, es cómo el cuerpo de un boxeador se adaptaba a ese entorno extremo sin los recursos actuales. Los peleadores de entonces no contaban con programas de nutrición basados en ciencia, ni con planes de fuerza especializados, ni con equipos médicos midiendo respuestas fisiológicas. Sin embargo, desarrollaban una capacidad de resistencia que los acompañaba durante toda su carrera. La adaptación no surgía de herramientas externas, sino de la exposición repetida a escenarios que obligaban al organismo a reforzarse. Los músculos se acostumbraban a cambios bruscos de ritmo, el sistema respiratorio aprendía a trabajar bajo estrés continuo y la coordinación se volvía más precisa cuanto más impredecible era el entrenamiento. Ese tipo de evolución física nacía del contraste constante. Un día el boxeador enfrentaba sesiones dominadas por agresividad interior, al siguiente se encontraba trabajando el control del jab contra un rival más técnico, y en ocasiones, debía soportar rondas completas dedicadas a moverse y esquivar sin lanzar apenas golpes. Esa variedad de la exigencia modelaba un cuerpo capaz de responder sin depender de cálculos previos, porque la clave no era la planificación detallada, sino la acumulación de experiencias reales a lo largo del tiempo. Este tipo de preparación también fortalecía la capacidad de recuperación, ya que el boxeador aprendía a gestionar su energía de forma intuitiva, sabiendo cuándo acelerar, cuándo esperar y cuándo cambiar de registro para evitar agotarse demasiado pronto. A nivel técnico, las exigencias de ese periodo creaban habilidades difíciles de replicar hoy. Los peleadores desarrollaban un sentido del espacio muy preciso porque entrenaban con rivales que no ofrecían margen para errores. En un gimnasio moderno, la observación se puede corregir mediante video, pero en aquellos años la percepción debía ajustarse en tiempo real, y eso agudizaba la sensibilidad visual, la capacidad de leer los hombros del oponente, anticipar inclinaciones del tronco o reconocer movimientos mínimos de pies. Esa lectura fina del lenguaje corporal convierte al boxeador en un estratega, no por teoría, sino por experiencia acumulada a lo largo de cientos de situaciones reales. Otro elemento fundamental era la gestión del ritmo. El boxeo moderno puede apoyarse en métricas exactas para controlar intensidad, mientras que las leyendas antiguas aprendían a sentir el combate desde dentro. Sabían cuando el rival respiraba mal, cuando un golpe había desviado el equilibrio o cuando una combinación podía generar una apertura. Esa sensibilidad interior se formaba en largas sesiones de sparring donde el objetivo principal no era ganar una ronda, sino entender cómo mantener el control en diferentes circunstancias. El dominio del ritmo se convertía en un arma que diferenciaba a un boxeador promedio de un competidor capaz de resolver peleas complicadas en situaciones adversas. También existía una comprensión profunda del desgaste del rival. Los boxeadores de esa época aprendían a detectar señales que hoy pasan desapercibidas para muchos peleadores jóvenes, una mano que regresa medio segundo más tarde, un paso que pierde firmeza, una rotación incompleta del tronco, o incluso la mirada que cambia levemente después de recibir un golpe preciso. Ninguna de esas señales se entrenaba de forma explícita, surgían de la convivencia diaria con rivales experimentados que no suavizaban la intensidad. Esta capacidad de análisis instintivo permitía que muchos campeones desarrollaran estrategias en plena pelea, ajustándose sin necesidad de instrucciones externas. El impacto emocional también merece atención.
Aunque en la actualidad existen herramientas para el manejo de estrés competitivo, en aquel periodo la fortaleza mental se forjaba directamente en el ring. El boxeador aprendía a controlar el pánico, la frustración y la duda mientras seguía intercambiando golpes. No se enseñaban técnicas cognitivas específicas, pero la repetición de experiencias intensas creaba una tolerancia natural a la presión. Esa fortaleza permitía a las leyendas mantener la calma incluso cuando la pelea se complicaba, y ese rasgo, más que la fuerza o la velocidad, definía la diferencia entre buenos boxeadores y figuras históricas. El entorno social también influía. Muchos peleadores representaban barrios, comunidades o grupos que veían en ellos un símbolo de superación. Esa responsabilidad añadía una capa de motivación que no se dejaba fuera del gimnasio. Cada entrenamiento no era solo una mejora personal, sino un gesto hacia quienes confiaban en ellos. Ese peso emocional empujaba al atleta a exigirse más, no por orgullo, sino por compromiso, y este vínculo entre deportista y entorno raramente se explica en el boxeo moderno, donde la atención se centra más en aspectos técnicos que en los factores humanos que moldean una carrera. Un aspecto que pocas veces se menciona al hablar del boxeo antiguo es cómo la estructura del combate cambiaba según la época, porque el reglamento, las costumbres y la forma de preparar una pelea creaban dinámicas distintas a las actuales. Los boxeadores de generaciones pasadas afrontaban enfrentamientos que podían extenderse durante un número de rounds que hoy se consideraría excesivo. Esto obligaba a desarrollar una gestión del esfuerzo completamente diferente, ya que no se trataba solo de ganar, sino de administrar inteligencia, resistencia y precisión para mantenerse competitivo durante un tiempo prolongado. La duración extendida de esos combates influía también en la estrategia previa. Los boxeadores debían prepararse para un desgaste largo que no podía sostenerse únicamente con fuerza bruta. La energía se distribuía con cuidado, se estudiaban patrones del rival desde los primeros asaltos y se esperaba el momento adecuado para tomar el control. Esa forma de abordar el combate generaba una especie de paciencia calculada, una virtud que hoy es más difícil de encontrar debido al ritmo actual del boxeo, donde la estrategia se concentra en un menor número de rounds y donde cada segundo tiene un peso diferente. Otro elemento clave era la forma en que los rivales se estudiaban. Sin acceso a videos recopilados, sin análisis digitales ni datos comparativos, la información sobre un oponente se obtenía a través de rumores, experiencias compartidas entre gimnasios o simples impresiones personales. Esto añadía un componente de incertidumbre que obligaba al boxeador a ser adaptable desde el primer intercambio. Aquellas generaciones desarrollaban un instinto especial para identificar la intención del rival en sus primeros movimientos, un instinto que no se enseñaba en clases ni se analizaba en pizarras, sino que nacía de haber vivido cientos de escenarios diferentes en entrenamientos intensos y competiciones constantes. También es importante observar cómo los promotores y manejadores influían en el camino del boxeador. En épocas anteriores, la construcción de una carrera dependía casi por completo de decisiones externas, donde el acceso a oportunidades podía variar según la reputación del gimnasio, la relación con el promotor o la disponibilidad de peleas. Esto creaba trayectorias irregulares, llenas de desafíos inesperados, lo que obligaba al boxeador a mantenerse siempre en un estado físico y mental preparado para competir en cualquier momento. A diferencia del sistema moderno, donde se busca planificar con precisión cada paso, aquellos peleadores vivían con la incertidumbre constante de un calendario imprevisible. Las condiciones materiales también formaban parte de esa historia. El equipamiento, los protectores, las vendas y los guantes no tenían los niveles de protección actuales, por lo que el impacto real de cada golpe se sentía de manera más directa. Esta diferencia no solo afectaba al cuerpo, sino también al estilo de pelea. Quien lanzaba un golpe tenía que calcularlo con atención, porque la falta de amortiguación podía provocar lesiones para ambos. Esa necesidad de precisión hacía que muchos boxeadores de la época desarrollaran una técnica especialmente cuidada al elegir cuándo arriesgar, cuándo esperar y cuándo presionar al rival. La influencia del público también era distinta. En un tiempo donde el boxeo era uno de los deportes más seguidos del planeta, el ambiente que se generaba alrededor de un combate era único. Muchos peleadores crecieron en escenarios donde la presión del público era implacable y donde cada victoria o derrota podía cambiar la percepción social de su carrera. Ese contexto forjaba una mentalidad competitiva que se sostenía tanto en el orgullo personal como en el sentido de responsabilidad hacia quienes confiaban en ellos. El público moldeaba la narrativa del combate, pero también el tipo de preparación que los boxeadores llevaban antes de cada cita importante. Y mientras todas estas circunstancias definían el boxeo antiguo, también creaban un tipo de rivalidad que hoy no se ve con la misma frecuencia. Los enfrentamientos no eran solo competiciones deportivas, sino capítulos de una historia más grande, donde cada pelea añadía un nivel de intensidad que trascendía el ring. Las segundas y terceras peleas entre los mismos oponentes adquirían una dimensión especial porque ambos llegaban con la memoria fresca de las batallas anteriores. El boxeador aprendía cómo corregir errores, cómo explotar debilidades y cómo controlar los momentos críticos de un combate que ya tenía antecedentes. Ese tipo de rivalidades formó algunas de las historias más recordadas del boxeo, no solo por lo que ocurría dentro del ring, sino por la forma en que esos enfrentamientos influían en generaciones enteras. Los jóvenes boxeadores observaban esas sagas para aprender cómo evolucionar dentro del deporte, cómo manejar la presión y cómo mantenerse competitivo a pesar de los desafíos continuos.
Esa transmisión cultural, basada en la experiencia y la observación directa, consolidó una identidad que tomó forma durante décadas y que dejó una huella permanente en la evolución del boxeo moderno. Y ahora que todo esto está sobre la mesa, este es el momento perfecto para agradecer a quien ha llegado hasta aquí, así que quien disfrute del boxeo real y quiera apoyar contenido como este puede suscribirse y dejar su like, porque todavía quedan muchas historias que contar y lo mejor está por venir. Nos vemos en el próximo video.